En el Evangelio escucharemos que Jesús no les hablaba sino en parábolas. Jesús utiliza las parábolas para dar enseñanzas al pueblo. Pero, ¿qué son las parábolas? ¿Jesús es el único en utilizarlas? Bueno, te explicaré primero qué es una parábola. La palabra parábola es una palabra griega que sería parábole. Si te das cuenta, casi no cambia la pronunciación. Se dice casi igual. Esto se llama transcripción. Las letras griegas se cambian por las latinas que suenan igual para que se pronuncie igual y signifiquen lo mismo. Es distinto a una traducción, donde el significado sigue siendo el mismo, pero la pronunciación es totalmente distinta. Por ejemplo, parábola en hebreo, otro idioma en tiempo de Jesús, se diría mashal. Cambia completamente la palabra, pero significan lo mismo. ¿Y qué significan? Parábola significa en general una comparación o paralelo, por lo que se usa una historia para explicar otra, pretendiendo dejar una enseñanza moral y espiritual. Si quisiéramos traducirlo al español, parábola se podría traducir como un símbolo, ejemplo, metáfora o pequeña historia. Por lo tanto, las parábolas son relatos, historias claras y sencillas, con el propósito de dar una enseñanza de un modo más comprensible y fácil de recordar. Ahora te contesto la segunda pregunta. Jesús no fue el único que habló en parábolas. En aquellos tiempos, e incluso mucho antes, las parábolas eran usadas por maestros, profetas y otras personas para ayudar a comprender mejor el mensaje de Dios. Algunos ejemplos de parábolas en el Antiguo Testamento son la parábola del profeta Natán al rey David en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 6. La parábola de la viña en el profeta Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. La parábola del sembrador sabio del mismo profeta Isaías, capítulo 28, versículos 24 al 29. Y las parábolas de Ezequiel al pueblo en el capítulo 17, versículos 1 al 8 y versículos 22 al 24 del libro del profeta Ezequiel. Pero podemos decir que Jesús es quien más las utilizaba. Podemos contar 42 aproximadamente, ya que algunas se repiten en los diferentes evangelios, pero a veces con cambios que dan una enseñanza distinta. Lo importante en las parábolas de Jesús es que sus ejemplos eran de vida ordinaria y les daba un contenido vivo y amplio. A Jesús lo seguía muchísima gente, algunos de ellos al conocer sus milagros. Pero él no se dedicó su ministerio únicamente a sanar enfermos y echar demonios, sino que también usaba la mayor parte de su tiempo para predicar y enseñar sobre el reino de Dios. Su misión era que las personas que lo seguían y escuchaban pudieran entender mejor. Por eso, uno de sus métodos de enseñanza era precisamente el uso de parábolas, para que todos los que estuvieran dispuestos a escuchar pudieran entender las verdades morales y espirituales, y de esta forma era más fácil de recordar y quedarse grabada en su memoria, haciéndolos reflexionar. A medida que se acercaba más el tiempo de su pasión y muerte, Jesús les hablaba cada vez más con parábolas. Incluso, como podemos ver en Mateo capítulo 13, versículo 10, sus discípulos llegaron a preguntarle por qué les hablaba en parábolas, y él le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Jesús se dirige a la multitud y les habla del reino de Dios, utilizando parábolas en las que, sin ocultar que está diciendo cosas nuevas, incita a los oyentes a interesarse y les advierte: quien tenga oídos para oír, que oiga.
entenderán los que tengan un corazón dispuesto a la conversión a Dios con el rechazo al pecado. ¿Sabías que aún en nuestra época hay personas que no logran entender el contexto de las parábolas de Jesús porque realmente no abren su corazón para recibir su mensaje? Las parábolas de Jesús las puedes encontrar en los 4 evangelios de la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Te voy a mencionar algunas parábolas que yo recuerdo. La parábola del sembrador, la cizaña, la oveja perdida, la herencia, el hijo pródigo, los talentos y la semilla de mostaza. ¿Te das cuenta? Jesús encontró la mejor manera para que sus discípulos comprendieran la palabra de Dios, y nosotros, con nuestros videos semanales, ponemos también nuestro granito de arena. Si nos buscas como Misa con Niños Good Shepherd en Facebook y YouTube, te darás cuenta que cada domingo subimos una actualización del Evangelio. ¿Y sabes qué es la actualización de la que te hablo? Es nada más ni nada menos una parábola, un ejemplo de lo que está sucediendo en nuestra vida diaria que nos ayuda a comprender el mensaje que Dios te quiere dar, escrita por personas como tú y como yo. Espero que este video sea útil y que hayas aprendido algo nuevo. Ve a ver de nuestros otros videos y recuerda, encuéntranos como Misa con Niños Good Shepherd en Facebook y YouTube. Hasta la próxima. Bye.